Hermano Shang, ya se está expandiendo por todas partes el virus de Wuhan. Cierto. Esta epidemia es grave, ya se extendió a todos los países de la Tierra. Desde luego, todos quieren comprar mascarillas y son muy difíciles de conseguir. Es cierto. Oye, ¿cómo está su iglesia actualmente? Ni me preguntes. ¿Por qué? Todos temen contagiarse y esperan que venga el Señor a arrebatarnos al reino de los cielos. Fíjate, aún no han recibido al Señor y llega el gran desastre. Deben estar preocupados. Así es. Oye, si no reciben pronto Ajá. al Señor, se convertirán en vírgenes insensatas que caerán en el desastre. Exactamente. Hace mucho que tuvimos las 4 lunas de sangre y ahora tenemos epidemias. Sí. Los desastres solo empeoran. ¿Por qué crees que el Señor todavía no ha venido? ¿No ha venido? ¿Ya lo hizo? Que tú no lo hayas recibido no significa que no haya venido. ¿Ah? ¿Qué insinúas? Pareces estar dándome pistas para encontrar un tesoro. El Señor Jesús dijo: ¿Ah? He aquí, vengo como ladrón. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Cuando viene el Señor, no lo ves. Oyes el testimonio de que ha regresado, pero no lo investigas. Pero- Por eso aún no has recibido al Señor. Vaya, ¿me estás Ajá. diciendo que el Señor ha regresado? Sí, ¿Has recibido al Señor? así es. Espera, ¿dónde está el Señor? ¿Ah? ¿Cómo lo recibiste? ¿Yo? Sí. ¿De oído? Escuchando. ¿Escuchando? Escuchando la voz de Dios. ¿Escuchando la voz de...? El Señor Jesús dijo: pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Y Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí, recibí al Señor cuando escuché la voz de Dios. ¿Escuchaste la voz de Dios? Así ¿En es. dónde está? ¿Por qué no Ya la he va, oído? espera un segundo, escúchame. Bien. El Apocalipsis profetiza: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenga La oídos. palabra manifestada en carne, expresión de Dios Todopoderoso, contiene las palabras del Espíritu Santo y está en Internet a disposición del mundo entero. Sí. Es la llamada del Señor a nuestra puerta. Ah, ¿la llamada del Señor a nuestra puerta? Sí. Quienes buscan la Vaya. aparición del Señor y estudian el camino verdadero, reconocen la voz de Dios en las palabras de Dios Todopoderoso. Así es como las vírgenes prudentes reciben al Señor y asisten a su banquete de bodas. ¿Así se recibe al Señor? Ya lo creo. Vaya. Cuando investigas, recibes al Señor. ¿Ah? Si no investigas, ¿no eres un necio? No has oído la voz del Señor ni lo has recibido porque eres un necio. ¿Yo? Sí. ¿Un necio? Ajá. Tengo un buen motivo para no investigar. Oh. Lo tiene... Así es. Oí que Dios Todopoderoso expresó la verdad para realizar la obra del juicio y que únicamente puedes entrar al reino de los cielos si aceptas dicha obra. Correcto. Y es un error. ¿Eh? ¿Qué dices? Como creyentes en el Señor Jesús, ¿no nos ha perdonado los pecados y salvado? Así es. ¿Y eso no significa que nos arrebatará directamente al reino de los cielos? ¿Para qué aceptar el juicio? ¿Basta con el perdón de los pecados y la salvación para entrar al reino de los cielos? Sí. ¿Afirmó el Señor Jesús que entraremos al reino una vez perdonados? No, nunca afirmó tal cosa, pero es lo que piensa todo el mundo religioso. Se equivocan. Pero, ¿por qué? Como creyentes debemos basarnos en las palabras del Señor. ¿Qué dijo el Señor Jesús sobre la entrada al reino? ¿Qué dijo? Arrepentíos, el reino de los cielos se acerca. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y? ¿No lo has oído nunca? ¿Qué? Muchas veces. Sí. Para entrar al reino debemos arrepentirnos. Sí. Sin embargo, a nosotros ya se nos perdonaron los pecados y nos entregamos al Señor. ¿Eso no es arrepentimiento? ¿Dices que esas dos condiciones implican arrepentimiento? Así es. Te equivocas. ¿En qué me equivoco? El verdadero arrepentimiento es practicar las palabras de Dios y seguir su voluntad. ¿Ya lo hemos conseguido? ¡Claro que sí! ¿Qué? Yo, por ejemplo, oro y me confieso ante el Señor todos los días, tal como Él exige. Someto mi cuerpo, soy tolerante y humilde. Rechazo lo mundano y me entrego. Mírenlo. Trabajo mucho, construyo iglesias y predico. Es absolutamente agotador. O sea, nunca me quejo. Entonces, ¿Qué? ¿todo eso no es practicar la palabra del Señor y seguir su voluntad? ¿No es arrepentimiento? Oh, ¿tener una buena conducta es practicar la palabra del Señor? Sí. ¿Y eso es seguir la voluntad del Señor? ¿Así es? Fíjate en los fariseos.
¿Eran devotos? Sí lo eran. ¿Respetaban las leyes y preceptos? ¿Y predicaron el Evangelio con muchas buenas conductas? Así es. ¿Practicaban, pues, las palabras de Dios y seguían su voluntad? Pues no. ¿Y por qué no? Inventaron rumores para oponerse y condenar al Señor y crucificaron al Señor Jesús. Ah. Se opusieron a Dios y Dios los condenó. Ese es el problema. ¿Problema? Sin importar sus buenas conductas, juzgaron, se opusieron y condenaron a Dios. ¿Eso es arrepentimiento? Pero... Vaya, Ah. entonces las buenas conductas realmente no significan verdadero arrepentimiento. Exacto. Vaya. El verdadero arrepentimiento significa practicar la palabra de Dios, dejar de oponerse a Dios, dejar de tener nociones sobre Él y saber someterse en todo momento. Parece correcto. Y míranos a nosotros. ¿Ah? No lo digo literalmente. ¿Ah? Mira nuestro estado y nuestras conductas. ¿Estado y conductas? Siempre estamos orando y confesándonos ante el Señor, pero luego mentimos y no practicamos las palabras del Señor. Pero no podemos evitarlo. Por tanto, perdonados nuestros pecados, pero viviendo aún en pecado, ¿podemos llegar a recibir la aprobación del Señor? Por supuesto que no. Además, parece que nos sacrificamos y trabajamos mucho y decimos que es para satisfacer a Dios. Sí. Pero en realidad lo hacemos para recibir bendiciones. Pero... Ante el sufrimiento y las pruebas discutimos con Dios, le guardamos rencor o afirmamos que es injusto y hasta lo traicionamos. Nuestro carácter satánico es tan grave que incluso nos atrevemos a juzgar y condenar a Dios. ¿Eso es verdadero arrepentimiento? ¿Somos dignos del reino? Vaya, actuamos como los fariseos. Así es. Eso es algo muy peligroso. Y mira el mundo religioso. ¿Ah? A medida que trabajan y predican, se esfuerzan por enaltecerse para que los admiren. Incluso tratan de instaurar sus propios reinos. ¿Es verdadero arrepentimiento? Por supuesto que no. Oyen que el Señor ha regresado para hablar, Sí. pero no lo buscan ni investigan, sino que se oponen y lo condenan. ¿No es una blasfemia contra Dios decir que están verdaderamente arrepentidos? Vaya, este es un problema grave, ¿ah? Oye, hermano San, ¿Ah? si a menudo oramos a Dios en confesión y nos esforzamos por evitar pecar, ¿por qué seguimos oponiéndonos tanto a Dios y seguimos pecando? ¡Qué bueno! ¿Es bueno? Digo que es bueno que lo hayas preguntado. Vaya. En la era de la gracia, el Señor Jesús realizó la obra de redención. Se nos perdonan los pecados por creer en el Señor, pero persiste nuestra naturaleza satánica de pecado y oposición a Dios. ¿Naturaleza satánica? Así es, esa que nos hace mentir y pecar tanto y tan a menudo. Luchar por fama y fortuna, ser arrogantes y sentenciosos, no obedecer y que nos rebelemos contra Dios. Vaya. Entonces, si no corregimos esto, ¿Ah? sino que seguimos orando y confesándonos, ¿podremos escapar del pecado? No podremos. ¿Entonces podremos llegar al verdadero arrepentimiento? Pues no. ¿Sin verdadero arrepentimiento podremos ir al reino? Oye, espera. Debo pensar. Hazlo. Tenemos una naturaleza satánica que nos hace pecar. Sí. Si pecamos mucho, no podemos arrepentirnos de verdad. Y sin verdadero arrepentimiento no podemos entrar al reino. Sí. Es como caminar hasta la luna. Imposible. Así es. ¿Cómo deberíamos? Hay una senda. ¿Cuál? El Señor Jesús profetizó que regresaría y dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. También porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ya el Señor ha regresado como lo prometió, Vaya. para expresar la verdad, realizar la obra del juicio, corregir nuestra naturaleza satánica y llevarnos al reino de Dios. Entonces, ¿quieres decir que cuando aceptemos el juicio de Dios y nos purifiquemos, podremos entrar al reino? Así es. Hermano San, explícame cómo realiza el Señor la obra del juicio en los últimos días. La respuesta está en las palabras de Dios Todopoderoso. ¿Cuáles? Dios Todopoderoso dice, Cristo de los últimos días usa una variedad de verdades para enseñar al hombre, para exponer la sustancia del hombre y diseccionar sus palabras y acciones. Estas palabras comprenden verdades diversas, Oh. como el deber del hombre, cómo someterse a Dios, serle leal y vivir una humanidad normal y su sabiduría y su carácter, etc. Están dirigidas a la sustancia del hombre y a su carácter corrupto. En especial las que exponen el desdén del hombre por Dios se refieren a que el hombre personifica a Satanás y es una fuerza enemiga de Dios. En su obra de juicio, Dios no aclara solo la naturaleza humana en pocas palabras. Lo expone y poda a largo plazo. Los métodos para hacerlo no pueden ser sustituidos
por palabras corrientes, sino por la verdad que le falta al hombre. Solo estos métodos pueden llamarse juicio y solo este juicio puede subyugar al hombre y convencido acerca de Dios y obtener un conocimiento verdadero de Dios. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer la esencia inmunda y corrupta de su interior y podrá cambiar completamente y ser purificado. Solo así el hombre puede ser digno de regresar ante el trono de Dios. Amén. Amén. Es un misterio cómo Dios emplea la verdad para juzgar y purificar a las personas. Así es. Dios Todopoderoso realiza la obra del juicio para purificar y salvar a la humanidad y expresa verdades que debemos entender y en las que debemos entrar para poder salvarnos. ¿En serio? Dios Todopoderoso no solo expone la esencia de la corrupción humana, sino que también expone el origen de toda la maldad del mundo. No solo señala la senda para que nos despojemos de nuestro carácter satánico, sino que explica las intenciones de Dios y todas sus exigencias. Vaya. No solo revela el misterio del plan de gestión de Dios, sino que también nos descubre el desenlace y destino de la humanidad. ¡Qué maravilla! Dios es el único que podría revelarnos estos misterios. Así es. En nuestras reuniones leemos las palabras de Dios Todopoderoso para entender nuestra corrupción y esencia naturaleza. Las palabras de Dios exponen exhaustivamente la verdad de la corrupción humana y nos convencen totalmente. Vaya. Cuanto más experimentamos el juicio de Dios, más notamos lo profundo que nos corrompió Satanás, que estamos llenos de actitudes satánicas y que nadie vive con semejanza humana. Espera, ¿estamos profundamente corrompidos y llenos de actitudes satánicas? Así es. ¿De verdad tenemos tantas actitudes satánicas? Demasiadas. ¿De verdad? Veamos. Arrogancia, intransigencia, engaño, aversión por la verdad, maldad, Espera. crueldad. No puedo nombrarlas todas. Vaya. Mira, ¿Ah? te daré un ejemplo. Bien. Si tenemos un talento, nos volvemos arrogantes, perdemos la consideración por nuestros hermanos y limitamos a los demás. Es cierto. Tal vez no lo digamos, pero por dentro despreciamos a otros. Al lograr estatus queremos el poder y tener autoridad y controlar a los demás. Tienes razón. Ante la persecución del Partido Comunista de China, dejamos de lado nuestras responsabilidades y deberes por intereses personales y nuestra seguridad. Aunque cumplamos con ellos, lo hacemos sin sumisión a Dios. Ahora sí puedo ver que tenemos muchas actitudes satánicas. Dime, si una persona corrupta, llena de actitudes satánicas, no acepta el juicio de Dios, ¿puede conocerse a sí misma? Para nada. Solo podemos orar y confesarnos a diario. Nunca llegaremos a conocernos a nosotros mismos, ni a entender lo que son las actitudes satánicas. Eso requiere haber aceptado el juicio y castigo de Dios. Así es. Solo al experimentar el juicio y castigo de Dios, podemos apreciar que estamos llenos de actitudes satánicas y ver la verdad de nuestra corrupción. Entonces comprendemos a qué se debe que siempre hayamos pecado de día y nos hayamos confesado de noche sin arrepentirnos nunca de verdad. Eso radica en nuestro carácter satánico. Cierto. Una vez que tenemos clara la corrupción de nuestro interior, comprobamos que el carácter de Dios es santo y justo. Entonces cultivamos el temor y el amor hacia Dios y percibimos nuestra corrupción y falta de humanidad y somos indignos de vivir ante Él. Así es. Luego nos detestamos de todo corazón y renunciamos a nuestro carácter satánico, practicamos la verdad y nos sometemos al juicio de Dios. Poco a poco se purifica nuestro carácter corrupto y nos arrepentimos. Vaya, ¿eso logramos al aceptar el juicio y castigo de Dios? ¡Maravilloso! Puede corregir el origen de nuestro pecado. La manera en que obra Dios es muy práctica. Así es. Piénsalo, sin el juicio y castigo de Dios, ¿podemos despojarnos del carácter corrupto? No podemos. Sin el juicio y castigo de Dios, ¿podemos aprender que el carácter de Dios es santo y justo? No podemos. ¿Podemos someternos y temer a Dios? Tampoco. Sin el juicio y castigo de Dios, ¿podemos arrepentirnos y ser salvados por Él? Por supuesto que no. Vaya, parece esencial aceptar el juicio y la purificación de Dios Todopoderoso. Es nuestra senda de entrada al reino. Ya lo entiende. Hace 2000 años el Señor Jesús dijo: arrepentíos, el reino de los cielos se acerca. Finalmente comprendo que la obra del juicio del Señor en los últimos días pretende purificar el carácter corrupto de la humanidad, salvarnos de las fuerzas de Satanás, hacer que todos se sometan y adoren a Dios y llevarlos al reino de los cielos. Sí. Y eso cumple las palabras del Señor. Tienes razón. Sí. Dios Todopoderoso ha venido a realizar la obra del juicio y el reino de los cielos ya ha llegado a la tierra. Muchos han aceptado el juicio de Dios, se han purificado y han sido convertidos en vencedores. Vaya. Ellos tienen un lugar en el reino de los cielos. Genial.
Los desastres cada vez son peores. Sí. Uno tras otro. Cierto. En China ha estallado una epidemia que se ha Sí. propagado por todo el mundo. El gran desastre es inminente. Así es. Dios ya ha comenzado a castigar el mal. Quienes no aceptan el juicio de Dios Todopoderoso ¿Ah? y aquellos que se oponen y condenan su obra, esperan que el Señor venga a arrebatarlos. ¿No están soñando? Solo pueden caer en los desastres y ser castigados. Vaya, he sido muy necio. Creía que el Señor vendría a arrebatarme al reino de los cielos y evitaría el gran desastre. Es una ilusión esperar entrar al reino sin experimentar el ¿Ah? juicio y la purificación de Dios. Es cierto. Oye, hermano San, debo investigar y aceptar la obra de Dios Todopoderoso. Si no, seré una auténtica virgen insensata. Felicitaciones, necio. ¿Qué? Por abrir los ojos.